Los discípulos, o apóstoles de Cristo, fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de los 12 discípulos. Es evidente, de esta forma, que nuestro Señor les atribuye gran importancia a estos hombres. Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres sencillos de diversas procedencias, como pescadores, campesinos y artesanos, quienes dejaron todo para seguir a su Maestro, fueron testigos de la resurrección de Jesús, y llamados a difundir el Evangelio por el mundo. Sin embargo, su testimonio no estuvo exento de desafíos. Enfrentaron persecuciones y martirios debido a su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. En este video exploraremos todos los detalles registrados en la Biblia, así como las informaciones relatadas por la Iglesia e historiadores de la época. Si te gusta el video, te invito a suscribirte al canal, a hacer clic en el botón de me gusta y ver este video hasta el final. Iniciamos este recorrido con la vida del apóstol. San Simón Apóstol, o Simón el Celote. Según la leyenda dorada en la compilación de relatos hagiográficos reunida por el dominico Jacobo de la Vorágine, arzobispo de Génova, comenta que a mediados del siglo XIII, Simón el Cananeo y Judas Tadeo eran hermanos de Santiago el Menor e hijos de María de Cleofás, que estaba casada con Alfeo. El nombre Simón aparece en todos los evangelios sinópticos y en el libro de los Hechos cada vez que aparece una lista de apóstoles, aunque es el apóstol del que menos información existe. Supuestamente predicó el Evangelio en Egipto y en Persia. Y luego se unió al apóstol San Judas Tadeo. Simón el Celote puede ser la misma persona que Simeón de Jerusalén o Simón el hermano de Jesús o ambos. Entonces sería primo de Jesús o hijo de José de un matrimonio anterior. En el Evangelio árabe apócrifo se menciona un hecho relacionado con este apóstol. Un niño llamado Simón fue mordido por una serpiente en la mano y Jesús tras curarle le dijo: «Serás mi discípulo». Llamado Cananeo en el Evangelio de Mateo, y Celote en el de Lucas, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cananeo y Celote derivan del arameo y significan celoso. Se asume por este apodo que Simón pertenecía a la secta judía conocida como los Celotes, miembros una facción religiosa y política, fundada en el año 6 después de Cristo. Algunas tradiciones dicen que estableció el cristianismo en Egipto, junto con Marcos, y en Siria acompañado de Felipe. Pudo también haber evangelizado por el norte de África, Asia Menor y España. Se cree que viajó con Judas Tadeo a Mesopotamia, Siria y Persia. Otra tradición sostiene que se convirtió en el segundo obispo de Jerusalén, a pesar de que nació en Galilea. Santiago el Menor Apóstol, o Santiago el Menor. Era el hijo de Cleofás o Alfeo y de María de Cleofás. El apóstol Judas Tadeo le menciona como su hermano al inicio de su carta en Judas capítulo 1 versículo 1. Fue apodado el Menor, denominación que se supone que surgió, ya sea por haber sido llamado al apostolado más tarde que el primero, o por la bajeza de su estatura, o por su juventud. El menor, probablemente para distinguirlo del otro Santiago, el hijo de Zebedeo y el hermano de Juan el Evangelista. Aparece en 9º lugar en todas las listas de los 12 apóstoles.
También se le conoce con el título de Santiago el Justo, denominación que todos concuerdan, con Hegesipo y San Clemente de Alejandría, que se le dio a causa de su eminente santidad. De acuerdo a la tradición, él escribió la Epístola de Santiago, predicó en Palestina y Egipto, fue uno de los discípulos menos conocido. Santiago fue un hombre de carácter fuerte y un tipo de los más ardientes. Era hijo de Alfeo y María, hermana de la Santísima Virgen, y parece haber nacido algunos años antes que nuestro Señor. Jesús vino con sus hermanos, y probablemente Santiago entre los demás, para establecerse en Cafarnaúm, al comienzo de su ministerio. Santiago y su hermano Judas fueron llamados al apostolado en el segundo año de la predicación de Cristo. Después de la Pascua, en el año 31. Fue favorecido con una aparición extraordinaria de su maestro después de su resurrección. Clemente de Alejandría dice que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, comunicó el don de la ciencia a Santiago el Justo, Juan y Pedro, y la impartieron a los demás apóstoles. En la Epístola a los Gálatas, carta escrita por Pablo de Tarso, fue mencionado como la persona que quedó a cargo de la iglesia de Jerusalén. Dice que nuestro Señor, en su ascensión, recomendó la iglesia, en consecuencia, de lo cual los apóstoles, antes de su dispersión, lo constituyeron obispo de esa ciudad. Probablemente fue como una señal de su autoridad episcopal y como un estandarte de su dignidad. Fue muy estimado por cristianos y judíos. Escribió una de las 7 epístolas conocidas como canónica en lengua griega. Está a la cabeza de los católicos, o universales, porque no se dirige a ninguna iglesia en particular, sino a todo el cuerpo de los judíos convertidos y dispersos por todo el mundo entonces conocido. Fue escrito en los tiempos después de los de San Pablo a los Gálatas, cuyo suceso se da en el año 55, y en Romanos cree que se dio en el año 58. No pudo, por tanto, ser escrito antes del año 59. El punto de vista del autor en esta epístola, cuya respuesta es refutar a los falsos maestros, quienes han abusado de ciertas expresiones en los escritos de San Pablo. Añade excelentes preceptos de vida santa y exhorta a los fieles a no descuidar el sacramento de la extremaunción en la enfermedad. San Andrés Apóstol, o Andrés el Apóstol. San Andrés Apóstol nació a principios del siglo I en Betsaida, una localidad junto al mar de Galilea. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Pedro. Era pescador y discípulo de Juan el Bautista. Su nombre proviene del griego y significa valeroso. En la Iglesia Ortodoxa se le conoce como Protocletos el primer llamado. Según el Evangelio de San Juan, fue el primero de los discípulos del Mesías en abandonar las faenas de pesca en el lago de Tiberíades, siendo honrado con el título de pescador de hombres. Reclutó nuevos discípulos para Jesús, el primero de ellos, su hermano Pedro. Andrés tiene el honor de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista, y estos al ver pasar a Jesús, cuando volvía del desierto después de su ayuno y sus tentaciones, exclamó: «He ahí el Cordero de Dios». Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús junto con Juan Evangelista.
Al principio Andrés y Simón no iban con Jesús continuamente, sino que acudían a escucharle siempre que podían, y luego regresaban a sus labores de pesca. Pero cuando el Salvador volvió a Galilea, encontró a Andrés y a Simón remendando sus redes y les dijo: «Vengan y me siguen», y ellos, dejando a sus familias, sus negocios y sus redes, se fueron definitivamente con Jesús. Después de la pesca milagrosa, Cristo les dijo: «De ahora en adelante serán pescadores de almas». Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó, uno por uno, sus maravillosos sermones. Vivió junto a él por 3 años. En el día de Pentecostés, Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. Los escritos apócrifos centrados en él incluyen los Hechos de Andrés, los Hechos de Andrés y Matías y los Hechos de Pedro y Andrés. Predicó en los Balcanes, en el sur de Rusia, además de evangelizar en Escitia y en la provincia romana de Grecia llamada Acaya. Es considerado el primer patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Fue uno de los apóstoles más cercanos a Cristo. La tradición dice que fundó una sede episcopal en Bizancio y posteriormente Estambul en el año 38 después de Cristo, donde predicó la verdad de Jesucristo. San Felipe Apóstol, o Felipe el Apóstol. San Felipe Apóstol nació probablemente a comienzos del siglo I después de Cristo en Betsaida, Galilea. Felipe, discípulo judío de nombre griego. Fue pescador y después misionero. Seguidor de San Juan Bautista antes de que Jesús lo eligiera como discípulo. Reconoció de inmediato que Jesús era el verdadero Mesías y llevó a Natanael, identificado por algunos autores cristianos como San Bartolomé Apóstol. Fue el 5º apóstol elegido por Jesús. En los apócrifos Hechos de Felipe, se dice que aparece en 3 de los episodios referidos al magisterio de Jesús, dirigiéndose a él para preguntarle sobre la comida de la multitud, antes del milagro de la multiplicación del pan y los peces. En Jerusalén cuando se le acercaron unos griegos que querían ver al Mesías y también en la última cena. Los relatos tradicionales sobre su posterior actividad son de dudosa autenticidad y a menudo se le confunde con Felipe el Evangelista, Felipe el Diácono, uno de los 7 diáconos de la Iglesia primitiva. Aunque Felipe era de origen judío, su nombre es griego, como el de Andrés, y esto es una pequeña muestra de apertura cultural que no debe subestimarse. La información que tenemos sobre él la proporciona el Evangelio de Juan. Andrés es natural de Betsaida, ciudad que pertenecía a la tetrarquía de un hijo de Herodes el Grande. Es mencionado en los 3 primeros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en los Hechos de los Apóstoles, se refieren a él como uno de los 12 apóstoles. Felipe nos enseña la necesidad de encontrar personalmente a Jesús y así percibir en el Señor a Dios mismo. El evangelista Felipe dedicó toda su vida enteramente a él. Según ciertos relatos posteriores hechos de Felipe y otros, se dice que nuestro apóstol evangelizó primero en Grecia y luego Frisia, donde se supone que murió. San Juan Evangelista, o Juan el Evangelista. San Juan Evangelista nació en el siglo I en Betsaida, próximo a Cafarnaúm, en las orillas del lago de Genesaret, Galilea.
hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor, fue primeramente discípulo de Juan el Bautista y luego de Jesús. Testigo de la crucifixión de Jesús y después de su resurrección, a petición del Señor en la cruz, debió permanecer en Jerusalén al lado de la Virgen María hasta el día de su asunción a los cielos. Fue pescador como su hermano y su padre. Jesús llamó a él y su hermano a ser sus apóstoles, cuando ambos estaban remendando sus redes y les otorgó el nombre de Boanerges, que en griego significa hijos del trueno, esto debido a su gran ímpetu. El más joven de los 12 apóstoles, con su hermano y Pedro, formaban el círculo más cercano al Maestro y estuvieron presentes en momentos muy importantes de la vida de Jesús, como su transfiguración en el monte Tabor y su agonía en Getsemaní. Autor del Evangelio según San Juan, y se nombra a sí mismo como el discípulo amado. Fue el primero en creer en el anuncio de la resurrección de Jesús hecho por María Magdalena. Participó activamente en la organización de la Iglesia primitiva en Palestina y, más tarde, en Asia Menor. Considerado el precedente de la teología mística cristiana, una de las ramas de la teología cristiana caracterizada por la búsqueda de una experiencia personal y amorosa con Dios. Después de la muerte de Pablo, Juan gobernó las iglesias de Asia, fijando su residencia en Efeso. La tradición atribuye a San Juan la redacción del cuarto Evangelio, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. El Evangelio de Juan es especialmente notable por representar la obra teológica madura de un apóstol que había tenido toda una vida de reflexión sobre el misterio de Cristo. Según la tradición, durante la persecución del emperador Domiciano fue llevado a Roma y se le arrojó a una caldera de aceite hirviendo, de la cual salió milagrosamente ileso. Permaneció desterrado en la isla de Patmos hasta la muerte del emperador. Patmos es una isla griega en el mar Egeo, donde tuvo las experiencias místicas relatadas en el libro del Apocalipsis. Volvió a Efeso y escribió las cartas de las epístolas de San Juan, su evangelio que es considerado el más poético y conceptual. San Juan fue el último discípulo de Jesús en morir. Juan fue el único apóstol que no murió siendo mártir. Autores antiguos relatan que murió por muerte natural alrededor de los 100 años de vida. San Bartolomé Apóstol, o Bartolomé el Apóstol. Fue hijo de Tolomai y natural de la región de Caná. Fue uno de los 12 apóstoles originales. Siendo amigo íntimo de Cristo, habiendo sido transformado por Él, fue fiel a Él hasta entregar su vida por nuestro Señor Jesucristo. San Bartolomé es ejemplo de santidad. Bartolomé como apóstol es también una de las piedras cimentares de la Iglesia. No se sabe mucho sobre él, excepto que probablemente era de ascendencia hebrea, ya que su nombre es hebreo. Después de la ascensión, se cree que pudo haber evangelizado en la India alrededor de Bombay, Armenia, Mesopotamia, Persia y finalmente Arabia, lugar en el que dejó una copia en lengua hebrea del Evangelio según San Mateo. Aunque las opiniones difieren sobre esta cuestión. Por otro lado, la tradición armenia sostiene firmemente que junto con San Judas Tadeo llevó el Evangelio a Armenia y estableció el cristianismo, antes de ser martirizado por la rivalidad apostólica hacia los miembros que seguían a nuestro Señor. Su apellido se relaciona con Bartolmai o Bartolomé, Tolmai, o Talmai, que significa agricultor.
San Bartolomé es mencionado en las listas de los Evangelios de Mateo capítulo 10 versículo 3, Marcos capítulo 3, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 14, y en la lista de los Hechos capítulo 1 versículo 13. Bajo el nombre personal de Natanael, es probable que también se le mencione en Juan capítulo 1 versículo 43 al 51. Y en el capítulo 21 versículo 2. Siendo uno de los 12, Bartolomé habría pasado mucho tiempo con el Señor durante sus 3 años de ministerio público. Durante este tiempo, habría escuchado su predicación, le habría explicado su profundo significado y habría sido testigo de sus muchos milagros. Fue elegido como apóstol, recibiendo autoridad para predicar, curar, expulsar demonios, pero, lo más importante, para ser testigo presencial de la resurrección. San Judas Tadeo, o Judas de Santiago. Nació en el siglo I en Galilea, Israel. Según la tradición católica, es hijo de Cleofás y posiblemente hermano de Santiago el Menor, uno de los 12 apóstoles. San Judas Tadeo estaba íntimamente relacionado con nuestro Señor por su parentesco con San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen. Nieto de estos 2 santos, es a la vez sobrino de María y José, de donde resulta ser primo de nuestro Señor. Es mencionado en Marcos capítulo 3, versículo 16 al 19, en Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Además en las listas correspondientes de Lucas en el capítulo 6, versículo 14 al 16, donde se le llama Judas de Santiago, para distinguirlo de su homónimo, Judas Iscariote. Judas Tadeo es uno de los apóstoles menos mencionado en los Evangelios. San Judas es conocido principalmente como autor de la carta de su nombre en el Nuevo Testamento. Carta probablemente escrita antes de la caída de Jerusalén, entre los años 62 o 65. En ella, Judas denuncia las herejías de aquellos primeros tiempos y pone en guardia a los cristianos contra la seducción de las falsas doctrinas. Habla del juicio que amenaza a los herejes por su mala vida y condena los criterios mundanos y la lujuria y a quienes por interés adulan a la gente. Anima a los cristianos a permanecer firmes en la fe y les anuncia que surgirán falsos maestros, que se burlarán de la religión, a quienes Dios en cambio les tiene reservada la condenación. A la soberbia de los malos contrapone la humilde lealtad del arcángel San Miguel. Anima a los cristianos a levantar un edificio espiritual llevando una vida fundada en la fe, en el amor de Dios, en la esperanza y la oración. Alienta la práctica del amor al prójimo, exhorta a los cristianos a que sean pacientes y con sus vidas virtuosas conviertan a los herejes. Judas concluye su carta con una oración de alabanza a Dios por la encarnación, pues por ella Jesucristo, palabra eterna de Dios, tomó sobre sí nuestra naturaleza humana para redimirnos. Predicó en Mesopotamia, y luego en Beirut. San Judas Tadeo aparece en un lugar destacado entre los católicos como santo invocado en circunstancias muy difíciles. Es el apóstol de los necesitados. Como apóstol, trabajó con gran celo por la conversión de los paganos. Fue misionero por toda la Mesopotamia durante 10 años. Regresó a Jerusalén para el Concilio de los Apóstoles. Después se unió a Simón en Libia,
donde los 2 apóstoles predicaron el Evangelio a los habitantes de aquel país. Santo Tomás Apóstol, o Tomás el Apóstol. Era judío y probablemente galileo, tenía como oficio pescador, era fiel discípulo de Jesús, fue el primero en reconocer la divinidad de Jesucristo, aunque su escepticismo lo condujo al sermón del Señor. Los creyentes recordamos siempre al apóstol Santo Tomás por su famosa duda acerca de Jesús resucitado, y después su admirable profesión de fe, cuando vio a Cristo glorioso. San Juan dice en el capítulo 20, versículo 24 que la primera aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles no estaba presente Tomás con ellos. Los discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Él les contestó, «Si no veo en sus manos los agujeros de los clavos, y si no meto mis dedos en dichos agujeros, y si no meto mi mano en la herida de su costado, no creeré». 8 días después estaban los discípulos reunidos y Tomás se encontraba con ellos. Se presentó Jesús y dijo a Tomás, «Acerca tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en la herida de mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás le contestó, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Has creído porque me has visto. Dichosos los que creen sin ver». Tomás, cuando se convencía de sus creencias, la seguía hasta el final, con todas sus consecuencias. Por eso hizo esa bellísima profesión de fe, «Señor mío y Dios mío», y por eso se fue después a propagar el Evangelio, hasta morir. Las dudas de Tomás fueron transformadas en fe. Tomás fue siempre como un niño pequeño. Su primera reacción fue no hacer lo que le dijeron que hiciera, y no creer lo que le dijeron que creyera. Las buenas nuevas para él fueron siempre demasiado buenas para ser verdad. Mediante este hecho la fe de Tomás se volvió más grande, intensa y convincente. Se dice que él fue el encargado para construir un palacio para el rey de India. La tradición cristiana dice que extendió su apostolado a la India, donde es reconocido como el fundador de la Iglesia de los cristianos sirios, malabares o cristianos de Santo Tomás. Autor del Evangelio de Tomás, apócrifo descubierto en 1945 en Nag Hammadi, pueblo situado en la ribera del río Nilo, Egipto. El ejemplar conservado pertenece a la primera mitad del siglo IV, aunque muchos estudiosos consideran que la obra en sí es mucho más antigua. Se trata de un conjunto de 114 pronunciamientos de Jesús y conversaciones que tuvo con los discípulos. El Evangelio de Tomás hace hincapié en que el reino de Dios está dentro de nosotros. San Santiago el Mayor, o Santiago de Zebedeo Apóstol. Era llamado Jacobos, nombre griego que se deriva del hebreo Jacob, como el patriarca Jacob. Era hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de San Juan y el primer mártir de los 12 apóstoles. Considerado uno de los apóstoles más destacados de Jesucristo. Natural de la región de Besaida, pero habitaba en Cafarnaúm, trabajando en el negocio familiar de la pesca en las riberas del lago de Genesaret, asociado con otra pareja de hermanos, Pedro y Andrés, trabajaba en la industria de la pesca del lago, de forma ocasional cuando no contaban con empleados. Santiago y Juan dejaron su vida de pescadores tras recibir la llamada de Jesús para formar parte de su grupo de 12 apóstoles.
Según narra la Biblia, los hermanos fueron llamados por Jesucristo Boanerges, hijos del trueno en la traducción griega, por su gran ímpetu, por su celo, arrojo y decisión. Además de formar parte del grupo reducido de los 12 apóstoles, y del grupo íntimo de Jesús, pues tuvo especial relación con Pedro, Santiago y Juan, como testigos exclusivos en momentos claves de su ministerio. Santiago el Mayor fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo, uno de los máximos referentes de la primera comunidad cristiana junto a Pedro y Juan, y el primero de los apóstoles en morir martirizado. Según los evangelios sinópticos y los hechos de los apóstoles, fue de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Conocido en la tradición cristiana como Santiago el Mayor para distinguirlo de otro miembro del grupo de los 12, Santiago el Menor. Perteneciente al llamado al círculo de dilectos de Jesús, presenció la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de Jesús, acompañó al Mesías durante su agonía en el huerto de Getsemaní y estuvo presente en las apariciones de Cristo resucitado y de la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Junto con Simón, Pedro y Juan fue uno de los máximos referentes de la primera comunidad cristiana. Hacia el año 33 después de Cristo, tras el Pentecostés, los apóstoles fueron encomendados a la misión de difundir y promover el Evangelio por el mundo. Santiago apóstol cruzó el Mediterráneo y emprendió su viaje por España y Portugal. Justo antes de su muerte predicó en España, convirtiéndose en el santo patrón de la región. No se sabe con exactitud su recorrido hasta alcanzar Galicia, según algunos relatos, habría llegado tras pasar las columnas de Hércules. Otros afirman que bordeó el sur de España y que después recorrió la costa de Portugal, recorrió el valle del Ebro, atravesando las tierras catalanas, y luego tomó la vía romana de la cordillera Cantábrica hasta La Coruña. Algunas teorías que apuntan a que se dirigió a Murcia, pasando por Cartagena, y desde allí continuó hacia el norte. Durante esta etapa hizo varios discípulos, continuando 7 de ellos la tarea evangelizadora tras el regreso del apóstol a Jerusalén. Los cuales fueron Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Segundo, Eufrasio, Cecilio y Esiquio o Isicio, viajaron a Roma donde fueron ordenados obispos por San Pedro y recibieron el nombre de los 7 varones apostólicos. Según la tradición cristiana, hacia el año 40, el 2 de enero, la Virgen María se le apareció sobre un pilar en Caesar Augusta en Zaragoza. Después de la ascensión de Jesús, Santiago el Mayor se distinguió como una de las principales figuras entre el grupo de los apóstoles. Por eso cuando el rey Herodes Agripa se propuso acabar con los seguidores de Cristo, lo primero que hizo fue mandar a cortarle la cabeza a Santiago y encarcelar a Pedro. Así el hijo de Zebedeo tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó su sangre por proclamar la religión de Jesús resucitado. En su sepulcro se edificó la Catedral de Santiago de Compostela, centro de peregrinación a través del camino. San Pedro Apóstol. Es con toda probabilidad el más conocido de los 12 apóstoles. Su nombre aparece primero en la lista de los discípulos. Tenía un carácter impulsivo y a veces hablaba sin filtrar sus palabras, algo que probó ser bueno en unas ocasiones y desastroso en otras. Era hermano de Andrés, otro de los discípulos. Antes de conocer a Jesús trabajaban junto a su padre como pescadores en la ciudad de Besaida. Pedro estaba casado.
Él fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, quien lo escogió para presenciar su transfiguración en momentos especiales de su vida. Muchos recuerdan a Pedro como el discípulo que negó a Jesús. La realidad es que su ministerio después de la resurrección del Señor fue muy poderoso. En Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 41 leemos sobre su primera predicación lleno del Espíritu Santo. Ese día, 3,000 personas recibieron el mensaje de salvación y fueron bautizadas, comenzando así la expansión de la Iglesia. La vida de Pedro es un gran testimonio del poder del perdón de Dios para sus hijos. A Pedro se le adjudica la autoría de 2 cartas apostólicas del Nuevo Testamento que llevan su nombre, la primera y la segunda epístola del apóstol San Pedro. Fue el principal discípulo de Jesús, de los 12 se destacó como portavoz, convirtiéndose en la cabeza guía de los apóstoles, fue un gran misionero, y al primero al cual se le apareció Jesucristo resucitado para designarle el título de piedra fundadora de la Iglesia. Después de la resurrección de nuestro Señor, recibió el encargo de predicar el Evangelio entre los judíos, dirigiendo la primera iglesia de Jerusalén hasta el concilio. Asumió la misión evangelizadora de los gentiles iniciada por el apóstol Pablo. La Iglesia lo considera como el primer obispo de Antioquía y Roma, siendo el primer papa de la Iglesia cristiana en realizar un milagro. San Pablo, o Pablo de Tarso. San Pablo apóstol nació entre los años 5 y 10 después de Cristo, en Tarso de Cilicia, Turquía. Hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín. Criado como judío farisaico. Según lo estipulaba la ley judía. Instruido por el rabino Gamaliel el Viejo, recibió una sólida formación teológica, filosófica y jurídica. Además, hablaba griego, latín, hebreo y arameo. En el principio fue perseguido de la naciente iglesia cristiana, pues la consideraba una secta hebrea contraria a la ley ortodoxa judía. En uno de sus viajes a Jerusalén a Damasco, experimentó una visión de Cristo por la que fue convertido al cristianismo. Fue llamado el apóstol de los gentiles y el más importante de los misioneros cristianos. El más ardiente propagandista del cristianismo, viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Fue fundador de comunidades cristianas y evangelizador en los más importantes centros urbanos del Imperio Romano tales como Antioquía, Corinto, Efeso y Roma. Sus escritos adaptaron el mensaje de Jesús a la cultura helenística imperante en el mundo mediterráneo, facilitando su extensión fuera del ámbito cultural hebreo en donde había nacido y fueron aceptados unánimemente por todas las iglesias cristianas. Se le atribuyen más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Además de realizar las siguientes cartas. Epístolas Paulinas. La primera epístola a los tesalonicenses. La epístola a los filipenses. La primera epístola a los corintios. La segunda epístola a los corintios. La epístola a los gálatas. La epístola a Filemón. La epístola a los romanos. Judas Iscariote. Judas Iscariote nació probablemente en Crayot, Judea. Hijo de Siborea y Samana Iscariot. Judas sirvió como asistente de Jesús y demás discípulos. En el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 6, se le describe como codicioso y deshonesto.
En el Nuevo Testamento aparece como el apóstol que traicionó a Jesús ante el Sanedrín. En los Evangelios de Mateo y Marcos, fue la codicia lo que le llevó a la traición a cambio de 30 monedas de plata entregándole el Señor al sumo sacerdote. En los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesucristo es consciente de la traición premeditada, la cual vaticinó. Cuando vio las consecuencias de su acción, se suicidó abrumado por los remordimientos. Escritores antiguos consideran que Judas Iscariote se ahorcó entre los años 27 o 33, en Jerusalén. Jesús tuvo muchos otros discípulos y seguidores que continuaron esparciendo las buenas nuevas del Evangelio después de su muerte y resurrección. Por ejemplo, además de los 12 apóstoles, la Biblia menciona 70 o 72 discípulos a los que Jesús les encomendó una misión, según leemos en Lucas 10. Era la misma que tenemos nosotros hoy, la de llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús donde quiera que vayamos.